Has hablado de efectos libres son más caros. Sí, claro. En principio, como han dicho los precios radiantes, los fondos aquellos en los bancos, etc. Y la cuestión es que yo creo que es muy útil la energía radiante eléctrica, de luz. Yo creo que es muy útil. Lo que pasa es que siempre se discute de que es cara. Pero lo que sí que es cierto es cara por el factor de potencia, no por el consumo. Pregunto. Sí, yo creo que, tal como lo has dicho, el controlar la radiación es importantísimo. Y una manera es por la radiación de cualquier superficie radiante. Sencillamente es habla un poco más de todo esto y ver realmente en qué casos es rentable. Por ejemplo, en el caso de las iglesias, probablemente sí que es rentable. Hay que ver las ventajas y los inconvenientes de cada sistema. En el caso del efecto Joule, la mayor ventaja que tiene es la instalación. Es muy barata, muy barata. Pero los costes de operación normalmente son caros. Son caros en una climatización continua, general. Pero si yo lo que estoy haciendo es calentar solamente una fracción, estoy volcándome en una climatización localizada, estoy acotando muchísimo esos costes. Por eso comentaba los dos casos. Si yo quiero... El año pasado estuve viendo unas piscinas climatizadas en Andalucía que se estaban calentando eléctricamente con el efecto Joule. Eso es un disparate. ¿Vale? Pero si, por ejemplo, yo tengo un sistema radiante donde, pongamos el caso, yo estoy en esta silla, usted está en esa silla y realmente pues tiene calefacción de asiento, pero tiene muchos coches, eso consume un poco. ¿Por qué? Porque realmente yo estoy en contacto con la superficie caliente. Entonces, digamos que esa calefacción está centrada en calentarme a mí, no todo el espacio. Más ejemplos. En una casa pasiva, les pongo un ejemplo. Las prohibidas bombillas incandescentes. ¿Vale? Una bombilla incandescente de 100 vatios, el 90%, si no más, lo convierte en calor. Eso quiere decir que 90 vatios me podrían calentar en una casa pasiva que solamente me consume 10 vatios por metro cuadrado una habitación de 3 por 3 metros. Bien, pues hay empresas en Alemania que están intentando recuperar precisamente estas bombillas porque son la resistencia eléctrica al sistema de calefacción más barato que están encontrando para sus casas. Sin embargo, en la reglamentación europea que se lo prohíbe, nosotros lo permitimos. Bien, pues porque no podemos utilizar ese dispositivo, dejar de llamar bombilla, la pintamos de negro y la llamamos calefacción de casas pasivas muy localizada. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con pequeños dispositivos que están todavía en ensayo, que son las células Peltier para refrigeración, que empiezan a aparecer en muchos camping, de estas de camping, y que son muy caras, ¿vale? Pero me evitarían, por ejemplo, el poner un stick en cada una de las habitaciones y, sin embargo, como yo tengo un sistema de ventilación mecánica controlada a la que me llega un pequeñito flujo de aire, si yo lo pongo en línea con ese flujo de aire, esa pequeña célula Peltier me da los 10 vatios que yo necesito. Ese tipo de cosas. Pero entendamos una cosa, estamos hablando ahora mismo de instalaciones cuando realmente lo que tenemos que llegar es a necesitar esas instalaciones tan extrañas, vamos a llamarlas, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Con algo eléctrico. Antes estábamos hablando en la cafetería con Pedro, y bueno, además que estamos totalmente de acuerdo, lo más interesante realmente sería que hubiese una financiación o empresas de servicios energéticos que se dedicasen al envolvente del edificio. Pero entendamos una cosa, no es rentable, no es muy rentable, porque las empresas de servicios energéticos se focalizan en los puntos calientes. Yo voy a cambiar esa caldera de gasoil que tú tienes por una de biomasa, esa caldera de gasoil de 300 kilovatios que tiene esa comunidad, con una de biomasa de 275, porque además sé cómo hacer un poco más eficiente, no sé. O le voy a meter una caldera de condensación. Bueno, pues puede ser muy interesante. Pero resulta que luego no puedo ya aplicar las mejoras pasivas a la envolvente de mi edificio. ¿Por qué? Porque ya tengo un sistema que de alguna forma me garantiza ese confort. Si el proceso hubiese sido al revés, primero me dedico a las medidas pasivas, esa caldera de biomasa que vale un pastón, es decir, una de 300 kilovatios, a lo mejor puedo poner una de 30, que vale muchísimo menos, ¿vale? Pero claro, como ya he hecho la inversión de la de 300 anterior, ya no me meto en más fregados. No sé si me sigue. Entonces yo creo que uno de los problemas que tenemos es ese. Es decir, primero habría que buscarse las vueltas, ha hecho una propuesta antes, estaban dando de vueltas, algo que me pareció muy interesante, que era el poner algún tipo
tipo de ayudas de fondo perdido, ese 30% del que estaba hablando para las unidades pasivas. Pero bueno, supongo que eso ya lo tiene en cuenta. Al no haberlo dicho, creo que está bien para matizarlo. Estos sistemas para mantener la humedad en equilibrios históricos y sí, también nos encontramos que muchas veces esa humedad, por lo que sea, baja bastante. Y recientemente hemos tenido un caso que la humedad cuando medimos era del 20% tan solo. Y entonces la gente que lo visitaba se encontraba mal cada poco tiempo y todos los trabajadores enfermaron de hipotrofia. Sí. Entonces, ya sé que usted lo sabe, pero pienso que es conveniente que tengamos esa barrera por debajo del 45, procurar no pasarlas, porque luego va mal, ¿no? Es delicado, voy a intentar mostrarlo. Voy a buscar, sé que por ahí había un diagrama psicométrico, simplemente para que lo vean. Me los he cargado todos, los tenía muy majos, hasta se movían y todo, haciendo los tipos. Mira, el eje horizontal es el de temperatura, crece desde el extremo de la diapositiva, extremo izquierdo hacia la foto, ¿vale? El extremo derecho, el extremo izquierdo, que sería las temperaturas más bajas, 0 menos 5 grados, y para que no lo sepan, me imagino que ahora ya lo sabrán, y el eje horizontal lo que nos da es la humedad absoluta, es decir, la cantidad de agua que tenemos en el aire. También es presión de vapor, es decir, podría serlo perfectamente. Y estas líneas curvas que hay dentro del diagrama son la humedad relativa. ¿Qué sucede? Realmente las diferencias entre el día y la noche en cualquier ciudad varían muy poco en cuanto a humedad absoluta. Es decir, tengo la misma, o muy parecida, humedad o cantidad de agua dentro del aire de día que de noche. No es que va depositando muy despacio y va variando a lo largo del año, ¿vale? Pero entre días es raro que haya oscilaciones importantes. Sin embargo, claro, yo en el momento que me empiezo a acercar de derecha a izquierda, las humedades relativas, hago un proceso horizontal desde un punto cualquiera, la humedad relativa empieza a subir, ¿vale? En el interior de edificios históricos, sobre todo cuanto más grandes son, mejor, o más helado que lo que voy a decir, va a suceder que la temperatura y la humedad se van a mantener constantes. Quiere decir que esos puntos verdes, por poner el ejemplo, que nos aparecen ahí, van a mantenerse en el tiempo, ¿vale? Realmente para el tema de la musealización, para no afectar a esos objetos orgánicos a los que usted se refiere, pues lo que nos interesa es la estabilidad. No es que no se pueda cambiar, pero si cambia, que cambie muy despacio. Es más interesante a lo mejor que a lo largo de 4 meses podamos variar 20 grados y un 20% de humedad, ¿vale? Que esos recorridos fuesen la mitad, 10 grados y 10% de humedad en una sola semana, porque entonces sí que vamos a tener ese peligro. Entonces, en el caso de que queramos utilizar un sistema de climatización en donde tengamos estos objetos, está claro que o es radiante, pero muy localizada. No quiero decir todo el suelo radiante, que es lo que se está proponiendo en muchos sitios, es un error. ¿Por qué? Porque el suelo radiante lo que va a hacer es, al final tiene su componente convectiva. El aire que está en contacto con ese elemento terminal, que es el suelo radiante, poco a poco se va calentando. ¿Y qué va a suceder? Que vamos a tener un calentamiento sensible. Nos vamos a empezar a desplazar desde el punto. Fijaos, imaginaos que estamos a 5 grados y un 80% de humedad. Bueno, pues empezamos a tener un recorrido horizontal en esas condiciones termodinámicas del ambiente hacia la derecha. Y empezamos a llegar a temperaturas un poco más aceptables para la gente que va allí, ¿vale? Pero unas humedades relativas pues, que pueden llegar al 30%, al 20%, que eso desde luego ni es sano, además que nadie se queda vivir allí, gracias a Dios muchas veces, a veces sí, ni por supuesto afecta a este tipo de objetos. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues tenemos que buscar la forma de generar humedad. Entonces ahí hay distintas suertes de dispositivos también que nos lo permiten. Sobre todo por el tema, se está avanzando bastante en el tema de los ultrasonidos. Realmente nos permiten un ascenso vertical prácticamente dentro de ese diagrama en la parte de humedad hasta alcanzar ese 40-50%. Me he puesto muy técnico. Jesús, una pregunta. En viviendas cuales tenéis rehabilitado, también una situación muy ineficiente y aplicando las medidas de las ingenierías, aislamiento y demás.
de retornos reales se mueven? ¿Cuánto se recupera el dinero? Yo te voy a ser sincero, no creo que se devuelva. Vamos a ver. Estamos hablando de rehabilitación, no de obras nuevas, que se pueden hacer muchas cosas, pero en rehabilitación es un poco más complejo. Las singularidades de este tipo de edificios hacen que los costes muchas veces sean elevados. También es cierto que me estoy yendo al extremo, es decir, me estoy yendo a casi una certificación energética, como la que estábamos viendo. Yo pienso que en este caso no se van a recuperar. Me salen periodos de amortización pues, posiblemente superiores a los 30 años. Pero mejor el confort. La ventaja es que mejora el confort. Sí, bueno, es que claro, tú me has preguntado por una cosa, pero desde luego, vamos a ver, mucha gente que va llegando a estos temas de passive house, vienen realmente no por el lado energético, sino porque tienen a su madre o a un hijo con muchos problemas de asmas, de alergias. Empiezan a aparecer muchas personas que tienen problemas de síndrome químico múltiple. Dentro de todo esto hay que empezar a integrar el tema de los potenciales problemas, que no está demostrado, de cómo nos afectan los campos electromagnéticos. Entonces, hay toda una metodología que hay que empezar a seguir y que ya se escapa un poco de lo que es passive house. Tenemos que tener muy presente cuáles son nuestros objetivos. ¿Qué es lo que quiero? Bueno, yo lo que quiero es ahorrar energía. Lo tienes claro. Yo, desde luego, para ahorrar energía, no creo que deberíamos movernos en ninguno de los casos, incluso habiendo retornos. Sin embargo, es más fácil si esos retornos pues son más efectivos y se han podido hacer esos 10 años, que ahora mismo ni eso. Sí, acaba usted de mencionar lo que iba a plantear. Me llamo Agustín Font y voy a hacer una pregunta. Pensaba yo, de Lego, ¿no? Es decir, el problema Lego, de gente que no sabe. El problema de la calefacción eléctrica es efectivamente que es muy caro. La solución a este problema sería hacer una calefacción eléctrica localizada. Pero si acercamos la fuente de calor a la persona, pues no tenemos en cuenta, y hablo de cosas que he leído, pero que no domino ni conozco, ¿verdad?, la contaminación electromagnética. Muy Entonces, bien centrado. Y nada, solamente quería plantear esto, como digo, usted lo acaba de tocar. Sí, yo ya había notado uno antes, pero era también la inquietud. Bien, pues me ha pillado. Yo los ejemplos que he puesto de folio radiante, etcétera, los que son eléctricos, no tienen por qué ser eléctricos, puede ser por agua también, realmente es para ver un poco cuál es la idea. Yo lo propondría jamás. Es decir, tenemos un tema que es precisamente de los campos electromagnéticos, pero, insisto, no sabemos cómo nos afecta. Lo que sí que es cierto es que es medible, sabemos exactamente cuál es ese grado y sabemos que hay normativas nacionales de algunos países europeos que los límites los ponen bajísimos comparado con lo que tenemos cualquiera de nosotros en casa. Y aprovecho y ya suelto el radiodespertador, alejadlo de vuestra cabecera, sobre todo los dormitorios, volcados en los dormitorios, alejad de los radiodespertadores, los cargadores de móviles y los móviles de donde tenéis la cabeza. Y si podéis desconectar el wifi, pues también. Lo que pasa es que, claro, muchos de nosotros tenemos vecinos con wifi y con de todo. Al final no sabemos cómo nos está afectando tampoco. A lo mejor ni siquiera nos está afectando. O a mí sí, pero a mi mujer no. Es decir, cada uno tiene su sensibilidad. Se llama electrosensibilidad y está metido dentro del síndrome químico múltiple. Y ahí también entra la cantidad de estática y entra la cantidad de humedad que hay en el ambiente. Esto nos ha pasado en varios edificios. En la empresa de la que yo estaba antes, tuvimos un grave problema con la Torre Akbar, en Barcelona, en la que éramos los instaladores. Y bueno, pues realmente pues, se prescindieron los servicios de todas las mujeres embarazadas hasta que no se solucionó el problema. Una cosa, al hilo de esto, es que es curioso porque todos los temas se conectan. Me diste clase en el curso de Passive House del Colegio de Arquitectos. Y uno de los edificios del que precisamente estamos ahora tratando de incluir en la Asociación de Casas Históricas, el que hablaba antes que tenemos, que hemos reconvertido en un establecimiento de hostelería, es la única casa libre de ese pueblo, o sea, incluida en el mapa para enfermos electrosensibles de España. Entonces, todo esto, realmente, si recuperáramos también hablando de la arquitectura vernácula, como hemos estado hablando en la pausa del café, materiales tradicionales, sería también mucho más fácil de controlar y sistemas tradicionales de construcción sería más fácil de controlar. Pero
al hilo de lo que estás contando de Passive House, a mí una pequeña llamada de atención porque me pasa lo mismo. Cuando a algún cliente que se hace la vivienda que va a rehabilitar le tratas de ir metiendo estos temas, cuesta mucho que caiga. A mí les hablas del test de Blower o de Blower y le empiezas a contar el sistema que tiene de canalizaciones interiores para no atender, te suena chino. Entonces, quiero decir que la tarea divulgativa que tendréis que hacer, sobre todo desde la plataforma Passive House, a lo mejor también para pequeños municipios, ayuntamientos pequeños, no sé si compensaría el esfuerzo, pero sería muy positiva, porque por ahí también puede salir mucha obra. Y muchas rehabilitaciones que se están haciendo, como contaba antes, de manera que sea artesanal, podrían entrar por Passive House, básicamente como municipal envolvente. Es muy probable. Lo que sucede es que Passive House, esta asociación, tú me tiras un zapato por lo que es. Cuando es una asociación muy orientada al profesional, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que empezar es precisamente como tú dices, a generar demanda. Lo que acabas de decir, me lo dicen todas las semanas un montón de compañeros y compañeras tuyas. Y a mí mismo me pasa. Entonces, al final, no es eficiente el estar uno de uno en uno. Al final, al principio, crees que has convencido a alguien, no lo has convencido, vuelve al año, oye, ¿qué he leído? Bueno, si ya te lo dije yo. Cuesta mucho asumir todo esto porque no estamos preparados, no nos han educado para eso, ¿no? Entonces, yo creo que desde el mundo de la arquitectura, las escuelas de arquitectura deberían empezar a implementar esos planes formativos todos. Eso para los profesionales. Pero también tenemos que generar demanda. Y entonces, no sé si os ha repartido antes o os han repartido ahí fuera unos pequeños manualillos que son como para niños. Y vienen de otra asociación que se llama Globo Energy, que está participada en su mayoría por centros pacificados. Y lo que pretende es lo que tú estás proponiendo ahora. Es decir, tenemos que empezar a desarrollar una serie de actividades de base a colegios, a ayuntamientos, a hacer difusión de este tipo de medidas que son desconocidas para la mayoría. ¿Cómo te van a pedir una casa pasiva si no sabes lo que es? Dice, bueno, y tú no vas a ir contando solo de uno a uno todos tus españoles. A lo mejor le das pinceladas y cuando empiezan a conocer el morro, pues pasas, cambias de tema. Quería simplemente, también aprovechando que ya vuelto a salir del tema, y antes no lo he comentado, que en muchas ocasiones, en el ámbito rural además especialmente, todo este tipo de tecnologías, de los programas de financiación, de no poder acceder a eso, quizá no vayan a llegar desde energía. Quizá haya que ir mucho más, en el caso de pequeños municipios, pues a fondos estructurales, por ejemplo, a proyectos integrales, a proyectos integrados, no concebidos quizá desde el punto de vista meramente energético, sino a un municipio o a una agrupación de pequeños municipios donde el tema energético se plantee no como un problema de mi casa, de la casa del vecino, sino como un problema del tratamiento energético de todo el municipio, que eso iría también por otras vías que no serían solamente las energéticas. Incluso lo último que estaba saliendo, yo veo, por ejemplo, financiación tanto para investigación como para proyectos concretos en convocatorias o en líneas que no tienen nada que ver, incluso ni siquiera con la arquitectura ni con la energía, temas relacionados con la salud, con otra serie de cuestiones donde tú a lo mejor ahí puedes enlazar un proyecto que sí que te vaya a los años que tú quieres, pero no en una convocatoria que sea propiamente energía. Eso en el mundo del patrimonio nos pasa muy a menudo por no estar claramente identificado casi en ninguna parte, y cuando se relacionan ambas cosas todavía hay que tenerlo más claro. O sea, y desde luego, lo que se refiere a pequeños municipios, ahí iría mucho más a temas de gobernanza y a temas integrales de todo el municipio. Tengo una consulta referente a la ventilación mecánica. No sé si ha tenido alguna mala experiencia en cuanto al tema de confort acústico en espacios privados y cómo lo han resuelto y si prevé alguna evolución al respecto. Hemos hecho muchísimas instalaciones de estas y, por supuesto, el tema del confort hay que tratarlo de una forma también integral. Confort acústico, confort lumínico, confort térmico, por supuesto. El del manualillo ese que hay, sí, lo trata todo, pero
Me refiero al confort acústico de la instalación de ventilación mecánica. Lo sé. En alguna de las imágenes que aparecía por ahí, aunque no era un edificio histórico, aparece un elemento que es obligado ponerlo. Estos dos cilindros que aparecen en la parte superior, así un poco más grandes, en los conductos metálicos, son silenciadores, ¿vale? Entonces esos silenciadores tienen que estar en cabecera de las líneas de difusión y de retorno de todas las zonas que tengan contacto con los habitantes de la casa. Luego, los caudales y los conductos tienen que estar muy bien calculados de forma de que no tengamos ningún tipo de fricción. En los últimos edificios, hace una semana o 2 semanas, estábamos en Vitoria, donde hemos puesto en cada una de las habitaciones un silenciador chiquitito al margen de esto, porque, claro, dice, bueno, estamos buscando el máximo confort, el acústico también. No sé si te referías a esto. En algunos casos donde, por ejemplo, estamos haciendo sistemas de recuperación con viviendas en bloque, donde hay unos ventiladores centralizados y recuperadores luego en cada una de las viviendas, estos ventiladores centrales, o estos equipos grandes, también tienen que llevar sus propios silenciadores y además sistemas antivibratorios que no te transmitan ningún tipo de vibración ya sólida a los pisos inferiores. Digamos que eso, un instalador que sepa hacer las cosas tiene que tenerlo muy presente. Porque al final, la instalación súper energéticamente eficiente que sale en todas las revistas, para los que viven allí no vale absolutamente nada porque no te dejan ver. Una pregunta. ¿Cómo se casan los sistemas localizados con la calificación energética? Malamente. No sé si te he respondido. Por ejemplo, estaba viendo, sí que me tienen ejemplos contigo, la fábrica de cristal de la granja, la habéis visitado muchos de vosotros, bien, aparece hace unos años porque hicieron unas naves con 2 hornos de gas que estaban continuamente a 1200 grados centígrados. Consumen una barbaridad, ¿vale? Y lo están directamente al aire. Y aparecieron allí unos señores y dijeron, tenemos que ahorrar energía como sea. ¿Qué podemos hacer? Pues llevaron unos sistemas que cogían el aire de esta nave, la metían en un recuperador de calor y el aire entrante se lo llevaban a otra nave, se la podían haber llevado hasta misma, pero lo llevaban a otra nave donde había 3 o 4 chavales, una nave de 1000 metros cuadrados, donde había 3 o 4 chavales trabajando en otras actividades de la fábrica de cristal. Bueno, pues en invierno esas criaturas no podían mover las manos. Y es cierto que, aparte, esa nave estaba aislada ineficientemente, o sea, no tenía aislamiento. Sin embargo, estaban volcando ahí todo ese contenido térmico que lo que hacía era, a la vez que estoy metiendo ese aire con esa energía recuperada, pues se me está escapando por todos los cristales. ¿Qué podríamos haber hecho? No pongas un recuperador aire-aire con un recuperador aire-agua y mete un suelo radiante a esas criaturas, ¿sabes? Porque al final estás ocupando 20 o 30 metros cuadrados,